Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. A las 11:31 desde la ciudad de Berlín comenzamos la transmisión número 156 de Demoliendo mitos de la política en vivo. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que por ustedes y para ustedes realizamos este trabajo. Por favor, ayúdennos, como siempre, con el like, con el pulgar arriba, como forma de participar contra la censura. Recuerden que eso nos ayuda contra la permanente censura de nuestros videos. 11:32, comenzamos un poquito retrasados en una muy lluviosa jornada aquí en la ciudad de Berlín. En esta oportunidad vamos a establecer el foco del análisis en el escándalo protagonizado por el presidente estadounidense Joseph Biden en la cumbre de la OTAN, en la cual presentó nada más y nada menos que al presidente ucraniano como Volodymyr Putin. Sí, nada más y nada menos que ese desliz, nada más y nada menos que ese error. Hoy vamos a presentarlo aquí, pero no solo vamos a presentar eso, sino que vamos a presentar además la conferencia de prensa posterior en la cual cometió errores aún peores, protagonizó situaciones aún más embarazosas. Vamos a presentar también las reacciones tanto de su propio equipo de gobierno, de su propio gabinete, como de los medios cercanos al Partido Demócrata y a su candidatura. Y vamos a realizar un análisis de las connotaciones de todo esto y de los próximos pasos de aquí en adelante en la política estadounidense. Antes de comenzar, quiero realizar una aclaración, porque efectivamente íbamos originalmente, originalmente íbamos a realizar una transmisión dedicada a el análisis de los resultados de la 75ª cumbre de la OTAN celebrada en Washington hasta el día de ayer, entre el día 9 y el día 11, entre el martes y el jueves, en realidad el jueves en los Estados Unidos, con lo cual el viernes por la mañana hasta hoy al mediodía, la cumbre en curso, ¿sí? Originalmente íbamos a presentar esto como tema principal, íbamos a realizar un análisis de los resultados de la cumbre, de sus declaraciones, de las decisiones, de las declaraciones de los líderes participando en la cumbre, pero esta mañana, precisamente, cuando ya comenzábamos la preparación, y de hecho recuerdo que en la transmisión de ayer realizamos un anuncio respecto al tema de hoy, íbamos a presentar eso, pero esta mañana cuando comenzábamos la preparación, presenciamos lo sucedido, ¿sí? Acompañábamos la transmisión en directo y presenciamos lo sucedido con el último papelón, el último escándalo de Biden como producto de su creciente demencia senil. Inmediatamente me acometió una epifanía porque inmediatamente determiné que carecía de sentido presentar las declaraciones de los líderes europeos, los líderes de la OTAN, los líderes de la Unión Europea, las decisiones tomadas en el marco de esta cumbre, sus declaraciones, algunas de ellas verdaderamente vergonzosas. Todo carecía de sentido porque en última instancia todas las posiciones de esa runfla de impresentables, esa runfla de lamebotas, ese corso de chupaculos de los Estados Unidos, subordinados a la política imperial de la Casa Blanca más que nunca. Bueno, todas esas posiciones en realidad responden a lo que determine la Casa Blanca y naturalmente los intereses
imperantes en la Casa Blanca. Recuerden que el presidente de Estados Unidos solo aparece como un factor de poder más en el marco del poder real en Estados Unidos. Detrás del presidente de Estados Unidos aparecen las clases dominantes de los Estados Unidos, aparece el sector militar industrial, aparece el sector financiero, aparece el sector digital, incluso aparece el sector de el entretenimiento, ¿sí? Las clases dominantes estadounidenses determinan la política de la Casa Blanca y ese mandato inmediatamente determina la política de Europa, las declaraciones de sus líderes, sus posicionamientos, sus decisiones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué presentar todo lo dicho por esa runfla de mafiosos si en última instancia el último episodio de demencia senil de Biden puede generar más consecuencias, o de hecho va a generar más consecuencias en la política internacional que todo lo otro? Porque claro, esta situación de Biden muy probablemente desencadenará su renuncia a la candidatura o eventualmente una derrota en la elección contra Donald Trump. Y finalmente, Estados Unidos, a partir de un gobierno de Donald Trump, redireccionará su política exterior. Con lo cual, esa es la epifanía de esta mañana. ¿Para qué presentar los resultados de la cumbre de la OTAN si en última instancia Estados Unidos va a determinar todo? Y este episodio, este último escándalo de Biden, presenta mayor relevancia en la política estadounidense y en última instancia en la política mundial que todo lo demás. Así que por eso, sobre la marcha rectificamos en cuanto al tema y hoy vamos a presentar en detalle lo sucedido en el marco de la cumbre de la OTAN, sí, pero con el foco puesto en el escándalo protagonizado por Biden. Dicho esto, hecha esta aclaración, comenzamos con el análisis de lo sucedido a partir de el primero de los papelones, el primero de los errores gravísimos, garrafales, cometidos por el presidente Biden esta mañana, por lo menos en la mañana de Europa, cuando de alguna manera redondeaba una vez más, la cumbre número 75, la 75ª cumbre de la OTAN, nada más y nada menos, una cumbre conmemorativa de esos 75 años de existencia. Bueno, lo llamaron sobre el final para que presentara un corto discurso en el cierre con todos los líderes de los países de la OTAN situados tras de sí. Naturalmente, Biden realizó un discurso relativo a Ucrania mayormente y en ese marco protagonizaba el primer error. Lo voy a presentar entero, voy a presentar una secuencia un poco más larga de la secuencia difundida con el error exclusivamente, porque ya comienza Biden antes en su discurso de cierre para esta cumbre a cometer errores. Aparece balbuceando, perdido, sin sentido, hasta la frutilla del postre con el error la confusión entre Zelensky y Putin. Comencemos. Por aquí, más o menos. Todo en idioma original inglés con los subtítulos bastante buenos en este caso. Countries that endorsed the compact have pledged to have Ukraine's back, just like we have it now. You heard me say it before. We're building a bridge to NATO for Ukraine, a pathway leading to an eventual membership as they continue to implement important domestic reforms. This compact, which is on the stage here, is a central piece of that bridge. What happens to Ukraine matters. Ahí detrás, por cierto, todos los líderes de los países de la OTAN, todos ellos presenciaban en persona, presenciaban el discurso de Putin. A la derecha de Putin, perdón, el discurso de Putin, peor que Biden, lo mío. El discurso de Biden para el cierre. A la derecha Zelensky, de alguna manera como invitado de honor, separado, pero con el discurso, con una suerte de cierre final tras Biden. Aquí Scholz,
Kaja Kallas. ¿Quién más por aquí? Aquí el presidente español, Pedro Sánchez. Por aquí Macron, el primer ministro japonés. Aquí el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Bueno, toda esta runfla de lamebotas, como los llamamos hoy. Aquí, bueno, el presidente polaco también. Bueno, todos ellos aquí, Kaja Kallas, etcétera, etcétera. Todos ahí. Aquí atrás, en el medio, Stoltenberg. Bueno, toda la plana mayor de la OTAN en persona presenciaba esto. It matters to all of Europe. It matters to NATO. Quite frankly, it matters to the whole world. We're united against Putin's senseless and brutal war. We are united behind Ukraine as it fights to defend its freedom and its future. We're united behind the vision of the world where free countries like Ukraine do not have to fear aggression from a brutal tyrant next door. I want to commend Ukrainian armed forces. Their defense secretary leaders are here as well. And the Ukrainian people. You're incredible. But through all of your country, you're incredible. Their courage, their determination, the sacrifices they've made. And I commend all the nations that stepped up when it counted to stand with Ukraine. I've said before, Russia will not prevail in this war. Ukraine will prevail in this war. And we'll stand with them every single step of the way. Bueno, el hecho de que haya determinado redondear la cumbre número 75 de la OTAN con un alegato en contra de Rusia y con la cuestión de la guerra en Ucrania como tema principal, de alguna manera caracteriza las líneas generales de la política exterior de los Estados Unidos y de la OTAN. Podían presentar en esta cumbre temas ligados a la historia de la OTAN, a los desafíos de cara al futuro tras 75 años. No, machacaron desde el principio con Rusia, con la guerra en Ucrania, y por eso esto como cierre y como punto nodal, como centro de los objetivos de la OTAN. That's what the compact says, loudly and clearly. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. He's going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President. I'm better. You are a hell of a lot better. Thank you so much, Mr. President. Verdaderamente lamentable. Voy a presentar al presidente de Ucrania con tanta fortaleza como determinación. El presidente de Ucrania con ustedes, Vladimir Putin. Después rectifica como puede, pero rectifica balbuceando. Lo presentamos de nuevo, rectifica balbuceando. Pienso tanto en Putin que recordé a Putin, tenemos que preocuparnos por Putin, y lo ayuda de alguna manera, rápido de reflejo Zelensky como comediante, con un chascarrillo, con una broma. Ay, yo soy mejor que Putin. Patético también, patética también la reacción de los líderes detrás de Biden. Todos ellos, a pesar del error garrafal y de la estupidez dicha por su amo y señor, por su líder, por el presidente de Estados Unidos, el presidente demócrata, todos ellos comienzan con los aplausos tras la estupidez dicha por Biden, con lo cual, de alguna manera, documentan su subordinación total, su posición de esclavos, porque más allá de que Biden presente una estupidez, cometa un error garrafal o aparezca vestido de kamikaze, ellos siempre van a responder aplaudiendo como buenos aplaudidores. Un segundito, de nuevo, este pedacito de secuencia. Atención a, una vez más, la reacción de los lamebotas en el fondo y a la confusión de Biden y después el intento de mejora, pero el intento de corrección, pero balbuceando, ¿sí?
Ya comienza en la frase anterior esta de el presidente Zelensky con tanto coraje como determinación, ya medio ahí, ya comenzaba con el desliz, ya comenzaba con, lo abandonaba la cabeza ya, ¿sí? who has as much courage Un poquito más, and clearly. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. He's going to beat President Putin. President Zelensky. El presidente Putin, no, vamos a vencer al presidente Putin. El presidente Zelensky, ahí mal la traducción abajo. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway. Estoy tan concentrado en vencer a Putin que tenemos que preocuparnos. Tampoco sin sentido la frase. Mr. President, I'm better. You are a hell of a lot better. Y ahí Zelensky, yo soy mejor, sí, usted es seguro que es mucho mejor. Todos los demás aplaudiendo. Macron siempre quiere llamar la atención, protagonizar la escena. Por eso él abandona de alguna manera, como el aplaudidor principal, nada más, abandona de alguna manera la hilera de líderes de la OTAN, pero básicamente todos aplaudiendo. Todos aplaudiendo como buenos aplaudidores. Bueno, este desastre, así comienza esto con este desastre en el cierre. Claro, a partir de acá comienzan las alarmas en la Casa Blanca, en el gobierno, en el Partido Demócrata, entre los donantes del Partido Demócrata, en última instancia, una vez más, las clases dominantes en los Estados Unidos, las clases dominantes detrás de Putin, los sectores económicos ligados a el sector militar industrial, el sector financiero, el sector digital, el sector del entretenimiento también. Hollywood, recuerden, una de las empresas más grandes de Disney, naturalmente, de las empresas más grandes de los Estados Unidos, naturalmente, la Disney, la corporación Disney. Básicamente el sector digital en ese sentido, referenciamos a Silicon Valley, a las grandes empresas, las famosas GAFAM, Google, la dueña de YouTube, por cierto, Amazon, Google, Amazon, Facebook, incluida Instagram, Apple y Microsoft, ¿sí? De ahí las GAFAM. Bueno, todos esos sectores junto al sector financiero, básicamente Wall Street, por lo menos la bolsa de comercio, los grandes fondos de inversión, por sobre todas las cosas, los grandes gestores de fondos de inversión como BlackRock y Vanguard, todos ellos comenzaron con desesperación a reaccionar. Entonces, ¿cuál la decisión inmediatamente posterior a este desastre? Bueno, llamemos ya mismo a una conferencia de prensa en la cual el presidente responda a las preguntas de los periodistas, a las preguntas libres, sin guión, sin teleprompter, en vivo, de manera de desactivar las dudas suscitadas por este episodio, ¿sí? Que desaparezcan las dudas a partir de una conferencia de prensa. De alguna manera, un manotazo de ahogado, una respuesta, una solución desesperada a esta situación. Bueno, ¿cuál es el problema? Cuando una persona presenta síntomas de demencia senil, esos síntomas no desaparecen por la mera voluntad de los factores de poder en la política estadounidense. Comenzó Biden la conferencia y efectivamente en la conferencia protagonizó un escándalo aún mayor porque cometió errores todavía peores en presencia ya no de los líderes de los países de la OTAN, sino en presencia de todo su gabinete, ¿sí? Comencemos entonces con el análisis de esto y recuerden una vez más, ayúdennos por favor con el like, acompáñennos con el like. Esto nos ayuda contra la censura a través de la difusión y como siempre el agradecimiento a nuestra queridísima Beatriz Pulido por la moderación y a Salomón Krakenberg, nuestro segundo moderador, naturalmente, también. Presentemos a partir de ahora entonces
la conferencia de prensa. Una conferencia de prensa de más o menos una larga, de alrededor de 1 hora. No vamos a realizar un análisis de toda la conferencia de prensa, pero sí de los momentos más importantes. Aquí, una vez más, en inglés, aquí el ingreso. Thank you. Please be seated. Well, good evening. We just concluded this year's NATO summit, and the consensus. Ya comenzó mal, ¿no? Primero comenzó con retraso en el camino hasta el estrado, también bastantes dificultades. Sí, en la primera oración tos, pero bueno, hasta Well, good ahí, evening. más o We menos, just concluded this year's NATO summit, decían las cosas. and the consensus among the members was it was Bien. a great success. It's especially momentous because it represented the 75th year, the most important military defense alliance in the world's history. Bueno, así comenzó la conferencia de prensa, esta llamada de emergencia, con alguna tos y dificultades en el camino al estrado, pero hasta acá más o menos todo bajo control, una vez más, sin guión, sin guión. ¿Cuál es el problema? Los periodistas estadounidenses, desde el principio, los estadounidenses, los europeos no. Los europeos, lamentablemente, en lugar de realizar preguntas críticas relativas a lo sucedido, a este escándalo en el cierre de la cumbre de la OTAN y en lo relativo a su estado de salud, su capacidad de efectivamente poder participar en la elección contra Trump o no. Bueno, las preguntas de los periodistas europeos básicamente generaban vergüenza ajena por lo genuflexas, pero todos los periodistas estadounidenses lo ametrallaron con preguntas muy duras sobre su estado, lo cual en parte responde a que los periodistas estadounidenses presentan una libertad de acción un poco mayor, pero por sobre todas las cosas responde al hecho de que los medios en Estados Unidos, y no solamente los medios cercanos al Partido Republicano, cercanos a Trump, sino precisamente los medios cercanos a la Casa Blanca, cercanos a el gobierno demócrata, ya determinaron que este señor debe abandonar la candidatura. Entonces despacharon la orden, ¿sí? Despacharon la orden para sus subordinados, para sus empleados, mejor dicho, despacharon la orden de acometan con todo, muchachos. Con todo, este señor no puede más, así que nuestros súbditos, nuestros empleados, los periodistas, van a comenzar a realizar preguntas con ese objetivo. Y así comienzan las preguntas, y en el marco de esas preguntas vamos a presenciar el primer gran error de Biden, después de un pequeño discurso introductorio para la conferencia de prensa, una vez más, conferencia de prensa de emergencia. Aquí sí, en este inicio, comenzó rememorando los 75 años de la OTAN, lo que debería haber presentado en el discurso anterior si no hubiera machacado hasta el hartazgo con Putin, guerra, bueno, el eje del mal, y viva Ucrania, y bueno, hasta el último ucraniano, ¿no? En la primera, bueno, comienza con su discurso, y en la primera pregunta, nada más y nada menos, por aquí, más o menos, vamos a presenciar lo siguiente. Atención. Our leadership matters. Our partnerships matter. Ya comienza. This moment matters. We must rise to meet it. With that, I'll take your questions. Perdón, I've been given... Mil disculpas. No apareció esto por aquí. Ahora lo presentamos. Ahora sí. Bueno, ahora sí, mil disculpas. Retrocedo un poquitito. Esta plataforma, queridos amigos, a veces con algunos problemitas. Bueno, el ingreso ya lo presentamos. Las toses también. Van directamente a... With that, ahora I'll take your questions. I've been given a list of people to call on here. Reuters, Jeff Mason. Bueno,
Improvisada la conferencia en el sentido de que va a responder preguntas abiertas, pero con una lista de los medios amigos. Por eso él con la lista ahí, con Reuters como primer medio, todos medios cercanos, pero aún así los periodistas con la orden del ataque. Entonces va a comenzar el ataque. Mr. President, your political future has hung over the NATO summit a little bit this week. Speaker Pelosi made a point of suggesting that your decision on whether to stay in the race was still open. George Clooney and a handful of lawmakers have called on you to step aside. Reuters is reporting tonight that UAW leadership is concerned about your ability to win. UAW just endorsed me, but go ahead. Thank you. UAW llaman a la dirigencia demócrata, la referencia a lo de Clooney por una columna, no la íbamos a presentar, pero bueno, podemos sencillamente presentar aquí nada más y nada menos que el título de esta columna. George Clooney, por cierto, un actor muy querible, pero lamentablemente en términos políticos uno de los grandes promotores dentro de Hollywood de la guerra en Ucrania, y la referencia a Nancy Pelosi, claro, una de las principales lideresas de la Casa Blanca, y a George Clooney como figuras demócratas muy importantes en contra de su candidatura. La referencia respondía básicamente a esto, a este artículo, a esta columna de opinión publicada el día de ayer, ahora más bien antes de ayer, aquí. George Clooney, amo a Joe Biden, pero necesitamos un nuevo candidato. Bueno, y acá el bueno de George presenta su amor por Joe, pero por Biden, pero lamentablemente, pero llama finalmente a su reemplazo. Recuerden que Clooney ayuda con muchísimo dinero, pero no solo eso, sino que de alguna manera, más allá de su propio dinero, y Clooney con un buen capital seguramente a partir de tantas películas con, bueno, Julia Roberts y demás, de esas comedias románticas por lo general bastante superficiales, insulsas, alguna más simpaticona que otra. Tampoco quiero machacar mucho contra Clooney, sí en su rol político, porque efectivamente él de alguna manera capitanea el apoyo de Hollywood a el candidato demócrata, en este caso a Biden, en su momento a Obama. Y por cierto, recuerden que hace algunas semanas, cuando el propio Biden una vez más aparecía perdido, ¿recuerdan esa escena? Nosotros la presentamos aquí. Biden hace algunas semanas, no, hace un mes exactamente, Biden no participó en la cumbre para la paz, o la cumbre de la paz por Ucrania, o la cumbre para la paz en Ucrania, es el nombre oficial. Recuerden que él no participó, despachó a Kamala Harris en su lugar. ¿Y por qué no participó? Porque quería estar presente, quería participar en un acto en Los Ángeles para la recaudación de fondos, precisamente en Los Ángeles, para la recaudación de fondos entre los grandes popes de la industria del entretenimiento, entre los grandes empresarios mediáticos, fondos para su campaña, ¿sí? Recoger fondos, realizar la recaudación de fondos para su campaña. Recuerden que al final de este acto aparecía perdido en el escenario, debió ayudarlo Obama en la salida. Bueno, ¿quién capitaneaba ese acto? ¿Quién presentaba a Biden? ¿Quién realizaba la moderación? Bueno, el propio George Clooney. Hasta ese entonces lo acompañaba como su fiel ladero, o como su fiel, más que ladero, soporte financiero, su financista. Después del debate, Clooney lo abandonó. Por eso la columna en New York Times de ayer, y por eso la referencia, y ahora sí, recomenzamos la pregunta del periodista. Por eso la referencia en la conferencia de prensa a Nancy Pelosi, naturalmente, figura política demócrata muy importante, quien ya rechaza a Biden como candidato, y George Clooney, ¿sí? My question for you is, how are you incorporating these developments into your decision to stay? And separately,
What concerns do you have about Vice President Harris's ability to beat Donald Trump if she were at the top of the ticket? Look, Bueno, la pregunta bastante venenosa. Por un lado, sí, con buenas formas, pero por otro lado, bueno, ¿en qué medida todos estos errores cómo los incorpora a su decisión, así lo llama, ¿sí? ¿En qué medida usted delibera sobre abandonar la candidatura tras todos estos errores? Y cuánto podría Kamala Harris, en qué medida Kamala Harris podría participar como candidata a la presidencia, podría aparecer como su reemplazo. Así que una pregunta venenosa a través de esta pregunta indirecta por Kamala Harris, bueno, el llamado a su renuncia. Y atención a la respuesta de el bueno de Joe. I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president, that I think she was not qualified to be president. So let's start there. Number one. Uy, perdón, otra vez esto, pero qué cosa. Esta plataforma, bueno, lo voy a presentar una vez más porque mientras yo lo presenciaba aquí no aparecía en la pantalla. Beat Ahora Donald sí. Trump if she were at the top of the ticket? Look, I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president, that I think she was not qualified to be president. So let's start there. Number one. La pregunta sobre Kamala Harris y él respondió, no habría elegido como vicepresidenta a Donald Trump si no la creyera capacitada para ser vicepresidenta. En lugar de Kamala Harris, Donald Trump. Antes llamó a el presidente de Ucrania, Volodymyr Putin, y ahora llamó a su vicepresidenta, Donald Trump. Una vez más. Still open. George Clooney and a handful of lawmakers have called on you to step aside. Reuters is reporting tonight that UAW leadership is concerned about your ability to win. UAW just endorsed me, but go ahead. Thank you. My question for you is, how are you incorporating these developments into your decision to stay? And separately, what concerns do you have about Vice President Harris's ability to beat Donald Trump if she were at the top of the ticket? Look, Oh. I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president, that I think she was not qualified to be president. So let's start there. Number one. The fact is that Bueno, the para colmo más consideration toses, pobre. is that I think I'm the most qualified person to run for president. Bueno, no habría elegido a Kamala Harris como vicepresidenta, perdón, no habría elegido como vicepresidenta a Donald Trump si no la creyera capaz de ser presidente. Bueno, segundo gran error en la conferencia, bueno, después del error de unas horas antes, en el discurso en el marco del cierre, ¿sí? El discurso final de la cumbre de la OTAN, ahora en la conferencia de prensa de emergencia, esta barbaridad. Y atención a lo sucedido en la primera línea, en la primera fila de asientos, en la cual básicamente acompañaban su conferencia de prensa, acompañaban sus palabras, la plana mayor de la política exterior de la Casa Blanca, la plana mayor de la política exterior estadounidense. Aquí la imagen de ellos sentados básicamente los principales líderes del gabinete de Trump. A la izquierda, el señor Anthony Blinken, a la derecha Lloyd Austin, también conocido como Lloyd Raytheon Austin por los amigos. Raytheon, la principal empresa armamentística de Estados Unidos. Este señor, además de ministro de Defensa, miembro del consejo asesor de esa empresa, así que por un lado ministro de Defensa, por otro lado cobrando plata de la industria de defensa. Y acá en tercer lugar, ahora un poquito tapadito, un poquito más adelante,
President va a aparecer Trump to be vice nada más y nada menos que Jake Sullivan, el asesor presidencial en temas de política exterior, por muchos considerado el verdadero cerebro detrás, o descerebro, o la verdadera falta de cerebro detrás de la política exterior de Trump. Atención a la reacción de... Y aquí esta señora, sinceramente ahora no recuerdo quién, Janet Yellen seguro que no recuerdo exactamente el cargo de el nombre y el cargo de esta señora, una de las responsables de... Puede que la vicesecretaria de Defensa, una de las vicesecretarias de Defensa, no recuerdo ahora su nombre. Atención a las caras cuando cuando Biden responde esta pavada de mi vicepresidenta Trump. Atención. I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president, but I think she was not qualified to be president. So let's start there. Number one. Visto eso, demoledores y demoledoras. Atención primero a la cara de la señora en el momento de la palabra Trump en lugar de Kamala Harris. Atención. I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president, but I think she... La mirada hacia abajo. Esta es la primera fila, ¿sí? Esta gente sentada en la primera fila. Pero lo más terrible de todo, la reacción de Sullivan acá, así como, no, mamita querida, atención. I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president, but I think she was not qualified to be president. So let's start there. Number one. The fact is that the consideration is... Bueno, bien por Blinken. Blinken, claro, Blinken ya con experiencia. El consciente de que ante un nuevo error de Biden, obviamente todas las cámaras, él sentado en primera fila, todas las cámaras aparecerían enfocadas en él. Después de su viejo incidente, aquella vez, ya lo vamos a presentar, cuando Biden llamó a Xi Jinping dictador, ¿no? En una conferencia de prensa, la recordarán, en la cual supuestamente debía restablecer el vínculo con China después de machacar y machacar finalmente, machacar con el pedido de una visita de Xi Jinping a Estados Unidos. Xi Jinping finalmente respondió positivamente después de muchísimas dilaciones. Finalmente realizaron una reunión y tras la conferencia de prensa, lo presentamos aquí también, tras la conferencia de prensa, una vez más con el objetivo de restablecer la calma en las relaciones entre Estados Unidos y China después de mucha tensión con respecto a Taiwán por las políticas provocadoras de Estados Unidos en Taiwán. Bueno, Biden había presentado su conferencia de prensa tras la reunión, pero de salida, cuando ya había abandonado los papelitos, improvisadamente algún periodista vociferó: señor Biden, ¿todavía caracteriza a Xi Jinping como dictador? ¿Y qué respondió Biden? Sí, claro, es un dictador. Y en primera fila, Blinken y todas las cámaras tomando su cara de desesperación. La podemos presentar. Quiero una vez más la mirada de Blinken con cara de póker mirando hacia adelante como en estado ya de resignación, como, bueno, yo acá no reacciono. Atención, atención a Blinken. I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president, but I think she was not qualified to be president. So let's start there. I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president, but I think she was not qualified to be president. Nada. Mientras Sullivan con la mano en la boca acá como mamita querida. The fact is that... Bueno, esto, claro, y otra vez esto no lo estoy presentando. Bueno, ¿por qué de repente desapareció? Ni idea. Aquí, una vez más. Ahora sí. I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president, but I think she was not qualified to be president. So let's start there. Number one. Con la mano acá. The fact is that... Bueno, bien por Blinken con su cara de póker. Vamos a presentar lo sucedido la última vez. Por esta razón, por esto hace ya medio año por lo menos, recordarán
Esta es la última pregunta de esa conferencia de prensa. Más o menos habían redondeado el encuentro de manera satisfactoria en esta política de Estados Unidos de generar tensión, pero después acometer fuertemente contra China a través de Taiwán. Objetivo cumplido. Blinken sentado aquí, ¿sí? Contento, como, bueno, misión cumplida, pudimos más o menos reactivar la decisión, hasta que de salida Biden determina responder esta pregunta última, y atención a la cara de Blinken en aquel momento. Mr. President, after today, would you still refer to President Xi? Ya cuando comienza la última pregunta y cada vez más cerca del cierre, Blinken ahí como, no, otra pregunta, no, que ya casi, ya cerquita del fin, por favor. No, atención, atención. Mr. President, after today, would you still refer to President Xi as a dictator? This is a term Y ahí, that you used earlier. mirando, uy. Impresionante. Cuando la última pregunta ya no, otra más, y cuando la pregunta sobre esto de dictador, la cara mirando a la televisión, no, esa pregunta, no, y ahí la metía de pata. Bueno, es el antecedente, por eso esta vez él con la cara de póker más grande de todo Washington, bien por Blinken. A menudo lo caracterizamos como un halcón de la guerra, como un señor de la guerra, como un ser verdaderamente deleznable en todo sentido. Pero aquí nuestro mérito I think she was not qualified to be president. So let's start. Bueno, el aprendizaje en términos de presentación de sus emociones. Bueno, esa es la primera pregunta, demoledores y demoledoras. La primera pregunta de la conferencia de prensa. Podemos presentar algunas preguntas más como demostración de lo terrible de la situación y de cómo lo ametrallaron literalmente con una y otra pregunta crítica sobre su estado de salud, ya sin ninguna consideración, sin ningún disimulo. Aquí. Bien, la próxima pregunta, más o menos 10, 15. Atención a la próxima pregunta, ¿sí? En esta conferencia de prensa. And so I'm optimistic about where things are going. Danny Kemp, AFP. De la lista de periodistas. Todo arreglado, y aún así. Thanks. Thank you, Mr. President. I wanted to ask you about you mixed up Presidents Zelensky and Putin earlier today. And you now have some... La primera pregunta directa, obviamente arreglada de alguna manera. La primera pregunta sobre su confusión entre Zelensky y Putin, y cuál es la reacción ensayada de Biden. Ja, 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 como así, qué gracioso, yo senil, ja, 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 ja. Sort of your key allies, including the British Prime Minister, the President of France, the German Chancellor, having to step in and make excuses for you on that. Officials here are saying off the record that your decline has become noticeable. Hasn't this now, frankly, become damaging for America's standing in the world? Thank you. Did you see any damage to our standing? Bueno, básicamente lo está llamando senil y en declive. El presidente Scholz, el presidente Macron deben ayudarlo, y todos ellos extraoficialmente presentan o exteriorizan su preocupación, presentan su preocupación por su declive mental, cognitivo. No está generando daño a Estados Unidos. Así directamente la pregunta, lo está llamando gagá, senil, tontón. Y aquí la respuesta enojado. Am I leading this conference? Have you seen a more successful conference? What do you think? And the Putin piece, I was talking about Putin, and I said, and now, at the very end, I said, here, I mean, Putin. I said, no, I'm sorry, Zelensky. And then I added 5 other names. Look, guys, the idea... Acá la explicación de cuando un presidente debe comenzar con explicaciones sobre sus errores en el habla. Bueno, ya las cosas... anybody suggests that
Lo importante aquí, más allá de esta patética explicación, y por cierto, si no recuerdo mal, va a comenzar también con tos. We haven't had an incredibly successful conference. How many times did you hear in that conference? I know it sounds too self-serving, but other leaders, heads of state. Bueno, segunda pregunta, la segunda pregunta de la conferencia de prensa, directamente llamándolo senil. Tercera pregunta, atención, próxima pregunta, más o menos por aquí. Otra vez una pregunta CBS. venenosa de CBS. Thank you, Mr. President. You mentioned estadounidense. other instances in history where presidents have faced a challenge, but what makes this moment in history so unique is that it is not your enemies who are calling on you to reconsider your decision to stay in the race. It's your friends, supporters, people who think you've done a great job over the past 4 years. Have you spent time thinking about what it would mean for your legacy, which you've worked decades to build, if you stay in the race, despite the concerns that voters say they have, and you lose to someone who you yourself have argued is unfit to return to the Oval Office? Well, look. Bueno, otra pregunta tremenda, terrible, venenosa, porque desde una cadena amiga como la CBS comienzan con, ay, qué bueno su legado, pero ¿no generaría una mancha en su legado participando otra vez como candidato, no? Como llamándolo de alguna manera a la reflexión desde el rol de amigo, ¿no? Usted ya no puede, entonces generaría una mancha en su legado, no debería deliberar según sus propios nosotros, según sus propios aliados. Bueno, la peor pregunta posible, en lugar de una confrontación directa, ¿sí? Nosotros, los amigos, ¿no? Como sugerencia, quizás deberías abandonar, porque si no vas a hacer cenar tu historia, tu legado, directo, a la yugular. Responde, una vez más, con bueno, balbuceos, tonterías. I'm not in this for my legacy. Siguiente pregunta, también durísima. Aquí más o menos. Your Vice President Kamala Harris would be ready to serve on day one. Can you elaborate on that? What is it about her attributes and her accomplishments over the last 4 years that make her ready to serve on day one if necessary? First of all, the way Bueno, directamente una pregunta sobre Kamala Harris y si ella podría, el día después de una supuesta reelección, comenzar el mandato. Así que otra vez. Y en un ratito, la pregunta para mí más dura de toda la conferencia con esta periodista. Atención. Felicia Schwartz, Financial Times. Del Financial Times. Financial Times, por cierto, históricamente ligado a la Casa Blanca, pero desde la debacle en el debate, el medio estadounidense con la posición más crítica sobre la continuidad de la candidatura. Están machacando con todo para que abandone la candidatura Biden. Mr. President, presidency is the most straining job in the world, and it's 24/7. How can you say you'll be up for that next year, in 2 years, in 4 years, given the limits you've acknowledged that you have today? The limits I've acknowledged I have. There's been reporting that you've acknowledged that you need to go to bed earlier and your evening around 8. That's not true. Look. ¿Cómo va a ser su gobierno de aquí a 2 años o a 4 años, considerando las dificultades que usted ya reconoció? Y entonces la pregunta de Biden, ¿dificultades que yo reconocí? Sí, hay reportes que dicen que usted se tiene que ir a las 8 a la cama porque no puede más. Y entonces, acá la respuesta patética de Biden. What I said was, instead of my every day starting at 7 and going to bed at midnight, it'd be smarter for me to pace myself a little more. And I said, for example, the 8, 7, 6 stuff, instead of starting a fundraiser at 9 o'clock, start at 8 o'clock. Pobre tipo, ya responde balbuceando, ¿no? Esto de, dije que sí, sería mejor ir un poquito más temprano a la cama. Ya el grado de pregunta, lo bizarro de todo, lo estrambótico de todo esto, que el presidente deba responder a qué hora comienza, bueno, su hora, el sueño, si él a la cama a las 9, a las 10, y para colmo balbuceando. Every day, starting at 7 and going to bed at midnight,
it'd be smarter for me to pace myself a little more. And I said, for example, the 8, 7, 6 stuff. Y dije las 8, 7, 8, 7, 6, y ahí perdida la oración, las 8, 7, 6, por eso en los subtítulos una oración sin Instead of starting the sentido. fundraiser at 9 o'clock, Bueno, ahí abandona la oración a la mitad y entonces, en lugar de comenzar una recaudación a las start at 8 9, o'clock. comenzarla People a get las to go home at 10 8. o'clock. La gente se puede ir a la casa a las 10. Ya verdaderamente patético, lamentable. Para mí, demoledores y demoledoras, esta candidatura presenta fecha de vencimiento, caduca de aquí a muy poco, Más preguntas incómodas. La próxima, por aquí, más o menos. Ahora. Anyway, it's going to change. Last question. Última pregunta, supuestamente. Haley Okay, Bull, no. Scripps. Or no, Josh Weingrove. I'm sorry. Was the next one. Confundido, I'll do 2 more questions. confundido con la Thank you, listita. Mr. President. Many of your colleagues, Democrats in the Hill, are watching tonight as they assess what they want to say about your candidacy. I'm wondering how you're thinking of this right now. It seems like your answer is clear, but they're watching how things go tonight, tomorrow in Michigan, next week in Texas and Nevada. Are you thinking that way about whether how the next week or 2 goes would inform your Am I using that way, you said? Are you thinking that way about how the next 2 weeks go? Will that affect your decision, or are you fully determined on running in November as the party's nominee? I'm determined on Bueno, directamente la pregunta es si va a abandonar la candidatura porque en poco tiempo más actos en Texas, en otros lugares, va a poder directamente con todo esto. running, Bueno, but I think it's responde que sí. Y después de aquí, 2 o 3 preguntas más en el mismo nivel, así de agresiva la prensa amiga hoy día con Biden. Quizás podemos presentar como último elemento de análisis directamente el reporte de una de las cadenas británicas, en este caso en su filial australiana, Sky News, una cadena de televisión, una cadena televisiva en la cual directamente presentan todo lo sucedido con el título Biden, pobre señor, necesita ayuda. Así de fuerte la presión de los medios amigos para que abandone su candidatura. En mi opinión, esta candidatura, como remachaba recién, ya presenta fecha de caducidad. A fin de cuentas, entonces, la luz al final del túnel en la guerra en Ucrania aparece en el marco de la política interior estadounidense por la alta probabilidad de una victoria de Trump. Recordarán que hace más de 2 años, cuando recién comenzaba este conflicto y todavía participábamos en la televisión pública alemana, en Deutsche Welle, siempre desde el principio presentábamos o respondíamos a la pregunta relativa a las posibles salidas con 2 alternativas en aquel entonces. O una negociación, y esa la mejor alternativa para Ucrania, o bien, eventualmente, la llegada de Trump al poder, pero al gobierno de Estados Unidos, pero hasta ese entonces, hasta ese entonces, 2 años en el medio de una guerra muy sangrienta. Bueno, la posibilidad de una negociación desapareció por la decisión, una vez más, de los Estados Unidos, a través de su lacayo, de su mensajero, el señor Boris Johnson. Recordarán su visita a Kiev en el marco de las negociaciones con Rusia, allí por Ankara, por Turquía. Eso determinó el fin de la primera negociación. Después de eso, el ingreso de Suecia y Finlandia a la desactivaron la posibilidad de una salida en el sentido de
acompañar un modelo existente de neutralidad, como el modelo de Finlandia, por ejemplo, modelo por suerte extremadamente exitoso para Finlandia, y vamos a presentar sobre esto el día de mañana o pasado mañana una entrevista muy buena hecha por nuestro amigo Pascal Lotats de Neutrality Studies, con quien ya realizamos, por cierto, ya realizamos 2 charlas con el profesor Pascal Lotats desde Japón, él en la Universidad de Kioto. Bueno, hace unos días realizó una charla muy interesante con un analista geopolítico finlandés en la cual ese analista presenta muy, pero muy bien, esto es algo muy específico relativo a Finlandia en particular, pero muy, muy interesante la presentación de ese analista sobre la historia de Finlandia en su relación con Rusia, lo beneficioso de esa postura de neutralidad asumida por Finlandia a lo largo de casi 70 años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el presente, hasta la locura de Sanna Marin y el ingreso, su decisión, sin los votos de nadie, su decisión del ingreso a la OTAN. Lo vamos a presentar. Por cierto, hoy presentamos otra charla bastante interesante con un ex general alemán, no la desaprovechen, ahí en la lista de videos. Bueno, ¿por qué machaco o remacho esto de Finlandia? Bueno, porque el ingreso de Finlandia y de Suecia a la OTAN determinaron el fin de la última posibilidad de negociación y de establecimiento de un país neutral a la manera de Suecia o de Finlandia. Esos 2 países representaban el modelo para Ucrania, desaparecieron, por ende, con su desaparición como países neutrales, desapareció definitivamente la última oportunidad de negociación para Ucrania. Entonces, recojo el argumento. De nuestras 2 respuestas en aquel entonces sobre posibles salidas, negociación o llegada de Trump al poder, bueno, la de la negociación desapareció. ¿Cuál aparece ahora? La llegada de Trump al poder. ¿Cuál la otra posible solución? O el otro posible escenario, bueno, básicamente una derrota total de Ucrania antes de eso, pero Ucrania aparece como un zombie resucitado cuando aparentemente va a capitular. Bueno, de alguna manera lo rejuvenecen con más armas, lo rejuvenecen con más fondos, todo esto a costa de su pobre pueblo, de las muertes de sus personas de a pie, incluso de quienes rechazan la guerra, recogidos de los pelos y arrastrados por las calles hacia el frente de batalla. Bueno, ese zombie podría capitular antes de la llegada de Trump al gobierno, pero aparentemente no, por las características de esta guerra, una guerra de desgaste. Entonces, una derrota total recién podría aparecer de aquí a varios meses, quizás incluso más de un año. Así que la única salida a la vista en los próximos meses, la victoria de Trump. Lo vaticinábamos hace 2 años, pero claro, lo vaticinábamos 2 años antes con la advertencia. Cuidado, porque si esa es la única salida posible, vamos a presenciar 2 años de una guerra terrible, terriblemente sangrienta, con consecuencias impredecibles, por sobre todas las cosas para Ucrania. Bueno, dicho y hecho, todo eso efectivamente cumplido. Vamos a presentar ahora sí el reporte de esta cadena Sky News como demostración final del grado de agresividad de los medios amigos, aliados de Biden frente a su candidatura. Y por favor, recordamos una vez más, demoledores y demoledoras, ayúdennos con los likes. Desde hace unos días, una vez más, YouTube está cercenando nuestro volumen de tráfico. Esto ya recuerdo por lo menos 3 o 4 oportunidades con esto, hasta que a fuerza de likes y de participación de todos, de repente generamos la rotura de ese límite y de repente protagonizamos un salto de una transmisión de, como hoy, por ejemplo, 300 personas conectadas a el día de mañana con 3.500, porque sí. No, bueno, en realidad esa es la política de YouTube de cercenamiento del tráfico. La única forma de hasta ahora responder a esto, el apoyo masivo, ¿sí? La participación de todos ustedes. Así que ayúdennos
contra esta última acción de censura iniciada a partir, como siempre, de una referencia a el conflicto en Gaza. Nosotros siempre podemos determinar exactamente cuándo comienzan estas olas de censura y cuándo flexibilizan un poco. Redondeamos con esto. Atención. The eyes of the world are on the president of the Ahora sí, los subtítulos. The eyes of the world are on the President of the United States, and we've been anxiously waiting to see if he can get through a press conference and questions from journalists without a script and without a teleprompter. But what has come as no surprise, Joe Biden couldn't even make it to the press conference without making a massive blunder with world leaders at the NATO summit. Here he is introducing the leader of Ukraine, Volodymyr Zelensky, as President Putin. And now I want to hand it over to the Bueno, president. esta es la presentación, ¿sí? De lo dicho, y ahora atención porque más dura todavía la reportera en los medios Gotta worry británicos, about it. australianos en este caso. You see that, and your heart sinks. The man needs help. Watching him realize and Man needs help. El hombre necesita ayuda. backtrack after such a lengthy pause is so awkward. Joe Biden cannot go on pretending that he's actually in charge of the country. And the people around him are right now being exposed. They have been lying to you. It's of course their jobs to protect him, but what is being... Tremendo el reporte. Este señor ya no aparece al cargo de su país, ¿no? En las riendas, con las riendas en la mano de su país, y la gente alrededor de él te han estado mintiendo, así directamente. Hasta hace poco lo presentaban como el líder del mundo libre, ahora ya directamente como una marioneta, y bueno, básicamente referencian las mentiras difundidas por las personas ubicadas detrás de Biden a través de este señor durante mucho tiempo. revealed is that they care more about their jobs than the truth. And this is the latest example of that. It's been revealed that the Biden camp requested that... Bueno, el estado de la situación, una vez más, los propios medios amigos muy, pero muy duros con Biden. Alternativamente, por ahí aparece una interpretación un poquito distinta. Estas las dos posibilidades. Yo acompaño la primera, la mencionada anteriormente, la idea de que va a abandonar la candidatura de aquí a poco. ¿Cuál el problema? La falta de candidatos con probabilidades de victoria. Kamala Harris seguramente no, o si la presentan como candidata va a recoger muy pocos votos. Pero precisamente por esta falta de candidatos, por ahí aparece una interpretación alternativa, de acuerdo a la cual, ante esta situación, los promotores de su candidatura, los financistas del Partido Demócrata, las clases dominantes en Estados Unidos, van a acompañar la candidatura hasta el final, con la posibilidad de una derrota, y en el caso de una victoria pírrica, al poquito tiempo van a reacomodarlo por fuera, ¿no? Van a coaccionarlo a que presente la renuncia y comenzará la presidencia Kamala Harris. Esa es la otra alternativa barajada en los medios estadounidenses, cercanos a los demócratas, ante la falta de un candidato de reemplazo. Bueno, a todo nada con este señor ya completamente senil y una vez en el gobierno desplazado. Para mí, esa segunda interpretación, si bien presenta algunos argumentos interesantes, en realidad aparece poco probable porque aún sin reemplazante, cualquier mal reemplazante podría realizar la tarea de candidato mejor que Biden, porque recuerden que en poco tiempo más va a comenzar un segundo debate y este señor va a protagonizar no otro error semejante, sino quizás un error todavía peor al de la última vez o a los errores de la última vez. Así que ninguna probabilidad de victoria. Demoledores y demoledoras, una vez más, recuerden acompañarnos con el pulgar arriba, con la suscripción, la campanita de notificaciones. Además, recuerden acompañarnos también en nuestro canal hermano de MP Geopolítica. Hoy Fernando Moragón presentó su primer programa después de
su largo viaje por la China. El domingo nos va a acompañar nuevamente por aquí en las charlas dominicales. Y mañana, como siempre, nuestra transmisión de las 11 de la noche. A Beatriz Pulido y Salomón Krakenberg, nuestros moderadores, una vez más, muchas gracias por el apoyo, y a todos ustedes, desde siempre y como siempre, nuestro agradecimiento eterno por su acompañamiento, porque nos acompañan todas las noches ahí en esta tarea de ejercicio del análisis crítico de la geopolítica y la geoeconomía mundiales. Queridos demoledores y demoledoras, los queremos mucho. Hasta el día de mañana. Chao.